Como parte de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el tema de hoy es Amparo Dávila, la escritura como escape de una atmósfera asfixiante. Y nuestra invitada es Alma García Arévalo, estudiante del Colegio de Letras Modernas Francesas. ¿Por qué es importante hablar de Amparo Dávila en estos momentos? Amparo Dávila fue una escritora mexicana. Nació en 1928 en un pueblo de Zacatecas que se llama Pinos, y ella siempre lo percibió como un lugar muy aislado, y además de que ella misma se la pasó un poco alejada de la sociedad porque era bastante enfermiza, y de hecho fue la única de sus hermanos que llegó a la edad adulta. Estudió en San Luis Potosí, y en cuanto a su escritura se dedicó sobre todo a escribir o poemarios o recopilaciones de cuentos. Y eso es todo lo que hay sobre ella, no tiene una obra tan amplia. Pero en sus cuentos son muy recurrentes las figuras de oscuridad y de sensaciones de aprisionamiento, de estar en un punto entre la muerte y la vida. Sí, la muerte siempre como está cerca en sus obras, y al final siempre alguna estrategia de salida, aunque fuera momentánea, lo que hace pensar que usaba sus escritos como un medio de escape a la realidad que vivía y que vivían muchas mujeres de la época, ¿no? Por eso sería importante hablar de ella en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, ¿no? Por lo que ella relata en sus cuentos. ¿Quiénes crees que fueron las mujeres que influenciaron la obra de Amparo Dávila? Yo encontré varios estudios en los que decían que era muy curioso ver el contexto del siglo XIX, por ejemplo, de escritoras británicas y estadounidenses que buscaban maneras de expresarse en el seno de una sociedad patriarcal, y como encauzar su rabia y su frustración en la creación de personajes dramáticos que sirvieran de sus dobles. Eh, Porque también en la época había una falta de como modelos a seguir entre mujeres, y un factor que volvía su lucha mucho más angustiosa. Y para reflejar esa ansiedad, a menudo recurrían a usar imágenes de aprisionamiento o trampas para transmitir su mensaje. Y eso es algo que se sigue percibiendo en la literatura del siglo XX entre escritoras latinoamericanas, como Amparo Dávila. Me hizo pensar en lo que aprendí sobre la mujer que se define como lo otro, como así lo explica, por ejemplo, Simone de Beauvoir. Para mí esa podría ser una primera influencia. En El segundo sexo, ella dice, por ejemplo, que un hombre jamás escribiría un texto para tratar de definirse, porque no lo necesita. Se asume como positivo y como neutro, se lo explica así como los polos de un humano, supongo. Y es como si ese fuera el tipo humano absoluto y las mujeres fueran un derivado de eso, o lo negativo o lo que es singular. Y también dice que es natural considerar la alteridad o a veces definir por opuestos que se corresponden, pero eh, en el paso de la naturaleza a la cultura
depende de la actitud del hombre para considerar las relaciones biológicas bajo la forma de sistemas de oposición. Y en muchas situaciones se termina reconociendo que sí hay una reciprocidad, pero en el caso de las mujeres no sucede esto y no se entiende por qué se someten o por qué nos sometemos, por qué aceptamos ser el otro. Eh, y por eso también dice que las mujeres no dicen nosotras y no comparten un pasado, una cultura, una religión, pues nada, no tiene medios accesibles para congregarse. Y pues eso genera un problema y que va explicando por qué las mujeres se sienten atrapadas y por qué esto se reflejaría en la escritura de Amparo Dávila. Y esta discusión sobre la falta de tener un espacio donde esparcirse, donde hacer comunidad, también me hizo pensar en lo que leí, lo poquito que leí sobre Virginia Woolf, su ensayo de A Room of One's Own, que ella dirige a un grupo de mujeres, también es un discurso que da, y va explicando muchas cosas, como que va siguiendo su propio hilo de pensamiento y al mismo tiempo que está contando lo que le llevaron de cenar, empieza a pensar otras cosas y se detiene a pensar que primero estaba relatando que visitó una universidad que era para hombres, que le pone el nombre de Oxbridge por cambiarle eh, y que nadie hiciera conexiones tan fáciles, supongo. Y pasa de estar ahí de un espacio como creado para hombres a un espacio a la universidad de mujeres y dice que, por ejemplo, podría ser que primero estaba en un lugar donde estudiaban puros hombres y después se fue a uno de mujeres y las desigualdades entre una y otra escuela se hicieron muy evidentes. Tanto, fue tanto que empezó a hablar sobre lo importante que hubiera sido para el hecho de que sus madres, abuelas, bisabuelas, etcétera, hubieran podido trabajar y hubieran tenido dinero que dejar para fundar organizaciones y hacer donativos, etcétera. O sea, el problema es que no hay un legado de mujeres y sí lo hay con los hombres. Y ella incluso aventura que por eso se debería suspender o suprimir toda la idea de las familias, porque no se puede tener tantos hijos y ganar dinero. Nadie, como que nadie puede hacer tanto. Y de esa misma introducción viene la frase así que es muy famosa eh, de ese ensayo que dice que una mujer debe tener dinero y un cuarto propio si se quiere dedicar a escribir ficción. Y por eso pienso que esas dos personas serían, esas dos escritoras serían las más inmediatas conexiones que yo haría como influencias en su obra. ¿Qué cuento de Amparo Dávila te parece que refleja su pensamiento respecto a la condición de las mujeres de su tiempo? Yo diría que un cuento adecuado para hablar de eso sería el de El huésped, eh, porque, bueno, ya he dicho que para ella siempre fue un factor muy notorio en su vida, eh, dos cosas. Uno, el siempre sentirse atrapada en el medio en el que creció, en el pueblo en el que ella nació, siempre lo describió como un pueblo muerto, como un lugar sin salida. Y también esta sensación de frustración y de rabia ante las condiciones que percibía o de los tratos a los que las mujeres eran sujetas o los roles, por ejemplo, eh, y que muchas veces usaba su escritura como un medio para desahogarse o para hacer que siquiera estos protagonistas sí encontraran cierto escape a todo esto. Eh, y en esta historia se puede notar una progresión eh, eh,
de un estado de angustia y de frustración bastante evidente, o que ya había llegado a un grado considerable cuando empieza el cuento, porque empieza con una nota bastante gris diciendo que llevaba tantos años de matrimonio y no era feliz, así que eso es eh, un indicador importante. Y que su marido no la respetaba, la veía así como un mueble que uno se acostumbra a ver, pero que no causa mayor impresión. Y que la consideraba a tal grado un objeto que no le importa llevarle un, una criatura espeluznante a vivir con ellos y asignarle un cuarto y hacer que la atmósfera de la casa se empiece a deteriorar aún más. Es importante esto de la casa, por lo que un lugar así usualmente representa, creo, em, porque pues en una casa el, nos da cierta estabilidad, como que es un lugar en el que uno sabe que puede estar más o menos a gusto, y sin ella el hombre es un ser disperso, ¿no? Y pues si llega alguien que empieza a perturbar esa poca paz, que ya era bastante una ilusión en un medio así, tan aislado, eh, la situación se vuelve aún más grave, porque va indicando cómo con el tiempo eh, este animal va haciéndolas que se recluyan aún más en su propia casa, y habla en plural porque es la narradora y habla también de la mujer que le ayudaba con los quehaceres de la casa y los hijos. Entonces, este animal, a pesar de ser como alguien tan pequeño, tiene una presencia muy fuerte y como que constante en sus vidas, y cada vez va haciendo menos la poca estabilidad que tenían. Pero ella al mismo tiempo se sentía impotente porque no podía hacer nada por cambiarlo, o eso pensaba al principio, porque su marido pues tenía esta necesidad de intimidar, ¿no? Para sentirse él seguro, y sabía que si lo desobedecía, pues algo malo podía suceder. Entonces, por mucho tiempo se somete, e incluso eh, llega el animal a perturbar el espacio que ella más quería en su casa, que es un jardín, lo cual pues es muy revelador también para mí, porque eh, pues un jardín implica plantas y flores y eh, muchos cuidados y pues mucha vida, también vida natural, que eso es a lo que usualmente se asocia a las mujeres, ¿no? A los cuidados y a dar vida, por lo que pues es el espacio como más femenino de toda la casa, y en algún punto esta criatura incluso llega a perturbar ese espacio y que ya no quieren ni estar ahí, y los niños tienen mucho miedo. Entonces, um, y la impotencia sigue y se sigue construyendo este enojo dentro, ¿no? Hasta un día en el que la muchacha que le ayudaba con el quehacer sale al mercado y deja a su hijito encargado, lo va a visitar ella varias veces y está bien, pero de repente escucha unos gritos y ruido así alarmante, entonces va a ver y se encuentra que este huésped había atacado al niño y estaba lleno de arañazos y demás. Entonces ella dice así como con toda la furia contenida de hace tanto tiempo, lo agarra a golpes, y que ya ni siquiera recuerda bien qué pasó, porque ella termina desmayada y el niño pues se queda tirado, y el huésped, pues, aunque le dan
un buen golpe y lo que sea, pero no le pasa mayor cosa y, y regresa a su cuarto oscuro y tenebroso em, y cuando la mamá del niño regresa del mercado, obviamente se llena de un odio enorme hacia esta criatura, aunque ella misma, la narradora, reconoce que quién sabe, que bueno que no se fue de la casa porque pensaba que ya la iba a perder, pero como que por ser buena persona se quedó. Pero ese evento es el detonador, digamos, de este transición de estar atrapados y de seguir las reglas y las obligaciones y todo lo que implicaba para estas mujeres a ver que es necesario pasar a la acción, digamos, de lo pasivo al activo o de esta sensación de aprisionamiento a una búsqueda de liberación e incluso usan por ahí la palabra venganza, porque ven que ya no es posible seguir viviendo así. Eh, y por eso es que entre ellas dos, digamos, hay una alianza entre mujeres que hace que elaboren una estrategia para deshacerse de este huésped. Eh, entonces aprovechan que un día el marido se va por razones de trabajo, que el trabajo en el cuento siempre está puesto entre comillas, que también se abre a la interpretación que no era realmente trabajo lo que estaba haciendo todo el día. Eh, y aprovechan el que iba a ser mucho el tiempo del viaje para eh, llenar de tablas la puerta del cuarto donde estaba el huésped para que ya no pudiera salir y no pudiera alimentarse de ninguna forma y eventualmente se muriera. Claro que incluso en ese periodo de espera a que ya no existiera, era una gran angustia que siguiera vivo y resistiendo y resistiendo y resistiendo, porque no sabían si iba a regresar el esposo y qué tal que lo sacaba del cuarto. Entonces, incluso en esos momentos, la presencia masculina es como una gran angustia. Pero lo importante es que estas mujeres hicieron algo, no es así como que se, se conformaron con cómo estaban las cosas. Y por eso pienso que este cuento refleja la manera de pensar de ella, ¿no? De estar harta, frustrada, eh, de ver todas estas injusticias y sentirse impotente de no, pues porque no hay mucho que se pueda hacer para cambiarlo, o eso se siente muy seguido, pero aún así como encontrar una manera de actuar. Y pues también es importante resaltar la presencia masculina en el cuento, eh, porque aunque no parece que su participación sea constante, siempre está presente, eh, aunque se mencione muy pocas veces, es como que una nube que siempre está eh, esperando a causar el siguiente problema. Y es curioso ver las similitudes entre el huésped y el marido, porque en el cuento se plantean como si fueran dos cosas diferentes. Pero sí surge la pregunta de si uno es como una personificación del otro o un alter ego del otro, incluso leí en algún lado. Sí, porque el vocabulario que se usa para describir a ambos es muy similar. Siempre se hacen alusiones a la oscuridad, a la fuerza, a la violencia, y sus acciones pues también son muy parecidas, ¿no? Porque el marido siempre habla en un tono amenazante, siempre descalifica a la mujer, le dice cosas así como que cada vez estás más histérica, qué pena verte así, que no sé qué, que no te va a hacer nada. Y el huésped también es una presencia muy agresiva en la casa, ¿no?
desde esto de atacar a un niño que está durmiendo, que uno no comprende, así pareciera que repentinamente se le ocurrió atacar al niño, eh, o el aparecerse también, por ejemplo, al lado de la cama de ella, y que ella responde también de manera violenta y le avienta una lámpara de aceite, y pues ahí empieza un pequeño incendio en la casa que pueden controlar, pero pues toda su actitud es bastante salvaje, si se puede decir así. Y también, por ejemplo, el hecho de que coma pura carne, que no estoy segura si especifican si es cruda o cocida, pero de todos modos es como que una indicación de un comportamiento bastante animal. Y por eso esa presencia constante es importante en la historia. Y bueno, para cerrar, yo sí haría una invitación a leer los cuentos de Amparo Dávila, porque pues es una escritora mexicana que acaba de morir este año, y que muchas veces no se tiene tan presente o no se les da el mismo reconocimiento a las escritoras mujeres como a los hombres. Además, pienso que leer este tipo de cuentos con estas temáticas que subyacen eh, puede ser un poco terapéutico también para el lector, así como lo fue para ella escribirlo, porque a mí me parece que cuando encontramos historias con las que conectamos, eh, por un lado nos ayuda a entender mejor lo que hemos pasado, nos puede ayudar a digerirlo, eh, y a crear un cierto efecto de comunidad, ¿no?, entre las personas que han tenido experiencias similares, o si no, incluso tal vez, a tener cierta empatía. Y creo que eso es muy importante en estas fechas. Agradecemos a Alma García Arévalo su participación en esta cápsula.